los anuncios, bueno, ya nuestros hermanitos en su acción de gracia, ¿verdad?, nos recordaron que tenemos escuela dominical, a la cual invitamos a todos que vengan. La escuela dominical, mis hermanos, es lo esencial, es esencial en las iglesias. Una iglesia que no tiene escuela dominical va a tener dificultades en su crecimiento, en su enseñanza, en sus raíces. Muchas veces no va a saber ni siquiera en qué creen. Es esencial la escuela dominical, porque esa es la columna vertebral de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Es ahí donde usted puede preguntar, donde usted puede aclarar alguna duda de acuerdo al tema que se trata. Así es que todos son bienvenidos todos los domingos a las 9 de la mañana. También, ¿verdad?, nuestra misión en Laughlin, continuamos todos los jueves, estamos yendo a algún grupo hasta allá, a las 6:30 tenemos nuestra reunión allá, tenemos gente fiel allá que, ¿verdad?, se está congregando. Así es que Dios ha sido bueno y deseamos siempre que sus oraciones también, ¿verdad?, por esa ciudad de Laughlin, para que la gente que hay allá de nuestra habla hispana pueda acercarse a recibir también palabra de Dios. También, ¿verdad?, recordarles que los jóvenes se reúnen todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en el edificio. Así es que Dios ha sido fiel. Vamos en esta tarde a la escritura. Niños menores de 8 años en esta tarde pueden salir a clases. Niños menores de 8 años. La maestra en esta tarde es, allá va, miren, allá va. Mire, ahora ni siquiera los niños se levantan. Aquel día hasta menores de 60 iban saliendo, ¿verdad? Bien, vamos a la escritura en esta tarde, mis hermanos, y quiero llevarlo a dos. Uno en el Nuevo Testamento, que es bastante cortito, y otro que está en el capítulo 53 de Isaías en el Antiguo Testamento. El siervo no abrió su boca, y esto sería solamente la primera parte, porque me ha gustado, ¿verdad?, ahora estar en alguna secuencia. Dije Juan capítulo 1 verso 29, eso está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 1 verso 29, y yo les invito, ¿verdad?, para que ayude ahí a su vecino si está buscando la escritura y no lo encuentra. Si ve que alguien no tiene una Biblia, compártale, por favor. Yo se lo agradezco con todo el corazón. Isaías capítulo 53 también vamos a estar viéndolo. Isaías 53, y en Juan solamente va a ser en el capítulo 1, en el verso 29. Si ya está ahí, así sentaditos como están. ¿Está en Juan 1:29? Amén. Bien, entonces voy a pedirle que todos juntos repitamos ese verso. Juan 1:29. Juan 1:29. Es solamente un verso muy pequeño, muy corto. Y dice la escritura así, repítala junto conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, repítalo conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le pido que me siga con su vista. Yo leo el capítulo 53 de Isaías hasta el verso 9 solamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí solamente. Incline su rostro conmigo y oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde podemos estar en este lugar y ser, Señor, oidores de ella. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos dé revelación de tu palabra. Te lo suplicamos dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento, Él es revelado aquí en el capítulo 53 que acabo de leer en Isaías. Y en el lenguaje hebreo original, en realidad es una canción. Lo que hay compuesto aquí es la canción del siervo, y es la cuarta canción del siervo escrita, porque desde el capítulo 42, o más bien desde el 40 hasta el 66, el profeta Isaías está escribiendo, y él se concentra en la salvación, de esa salvación que depende solamente del Salvador. Esta mañana estuvimos viendo en Isaías 55, tuvimos la enseñanza, ¿verdad? Y aquí Isaías nos presenta en esta sección al Salvador. Hay otros lugares en su profecía en donde él se refiere al Salvador, el capítulo 7, ¿verdad? Donde nos habla que el Salvador vendría, el nacimiento virginal de él. En el capítulo 9 es identificado al Salvador como Dios poderoso, el príncipe de paz, el Padre eterno, el Hijo que nos es nacido a nosotros, sobre cuyos hombros el gobierno final y eterno reposará y que nunca se acabará. Entonces Isaías dice mucho del Mesías, pero en particular en la segunda mitad de su gran profecía, estas cuatro canciones del siervo. Una en el capítulo 42, si gusta anotarlos, capítulo 42, otro en el capítulo 49, otra en el capítulo 50 y en el capítulo 53. Cada uno de estos capítulos, Isaías nos dice cosas acerca del Mesías. Ahora, recordemos que todo esto que Isaías está escribiendo, lo está haciendo 700 años antes del cumplimiento de la profecía, 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Entonces, no son profecías vagas acerca de Él, son muy específicas, especialmente, ¿verdad? En particular del capítulo 53. Entonces, Él va a liberar a los prisioneros, a los ciegos de los calabozos oscuros de pecado. Esa es la manera en la que Él es descrito en el capítulo 42. En el capítulo 49 aprendemos un poco más. Él será humano, Él será hombre, inclusive hay una referencia ahí al hecho de que Él será nacido también de una virgen. Él de nuevo salvará a Israel y traerá salvación a las naciones del mundo. Finalmente será glorificado. En el capítulo 50 nos cuenta algo más. Él será humillado. En el capítulo 50 presenta ese componente que Él sufrirá humillación, mediante la cual Él aprenderá la obediencia. En últimas y finalmente será defendido. Pero al llegar al capítulo 52, en el versículo 13, ¿verdad? Ahí comenzamos a enfocarnos en el Mesías venidero, con el tipo
de precisión que solo puede ser conocido por Dios. 700 años antes de esa realidad. ¿Se imagina un conocimiento que tenía todo el pueblo judío para el tiempo cuando se llevó a cabo absolutamente todo el cumplimiento de la profecía? Llegamos aquí a ver que no solo tenemos un Mesías escogido, sino uno capacitado por el Espíritu que traerá justicia y salvación al mundo. ¿De qué está hablando? Déjeme resumir un poquito acerca de toda la necesidad que el mundo entero tenía. El hombre fue creado a la imagen misma de Dios, santo, puro, inocente. El hombre estaba en el huerto del Edén, y siempre regreso al comienzo, al principio, porque es necesario que todos aquellos que no saben el propósito, la razón del por qué nosotros predicamos acerca de la salvación que hay en Cristo, es porque el hombre, cuando decidió pecar, cuando decidió desobedecer a Dios, desde ese momento quedó descubierto, quedó desnudo. La gloria que lo cubría, la gloria de santidad, de justicia, de inocencia que tenía él, le fue quitada. Por eso lo dice el apóstol Pablo a los Romanos 3:23, cuando le dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, esa gloria de justicia, de santidad que tenía el hombre antes de caer en pecado. Entonces, cuando él pecó, Dios siempre buscó la manera y prometió enviar el Redentor, el que pagaría el precio. Era necesario que el hombre muriera por causa de su pecado. Sin embargo, Dios envió a un sustituto, ¿verdad? Y lo empezó a prometer desde el capítulo 3 de Génesis. Y vimos que para mientras detener un poco la ira de Dios sobre este mundo, Dios escogió a un pueblo. Se hizo de un pueblo, escogió a un hombre del cual todo su linaje, ¿verdad? Vino una nación que se llama Israel. Escogió a Abraham, y con Abraham hizo pacto de sangre, pacto con Israel. Y entonces, cuando ya tuvo un pueblo y cuando ya tuvo nación, le dio estatutos, le dio leyes, le dijo que ahora, para que su pecado fuera cubierto solamente, no perdonado, sino cubierto, tenía que haber sacrificios de animales. Y era necesario que cada familia, cada año, capítulo 5 de Levítico, usted puede leer acerca de la expiación que se tenía que hacer. Y era de acuerdo a las posibilidades de las personas. No todos podían traer un cordero. Entonces, para los que no podían traer un cordero, tenían que traer un par de palominos. Para los que no, tenían que traer un efa de harina. En fin, Dios siempre dio una porción para cada persona que tenía que traer para expiación de su pecado. Entonces era presentado ese sacrificio, mostrándole al pueblo que cada vez que ellos pecaban, eso provocaba muerte. Era lo que les quería Dios enseñar a través de los sacrificios. Y entonces Israel llegó a un momento en el que toda la gente venía y ofrecía sacrificios, traían por familias, traían sus sacrificios. Y entonces los sacerdotes, hagan de cuenta que ahora su trabajo de ellos eran como de carniceros, era estar degollando y degollando cada día, porque los sacrificios eran en la mañana y en la tarde. Cada día tenían que sacrificar un cordero por toda la nación, por todo el pueblo, pero también, ¿verdad?, cada familia tenía que venir y traer estos corderos para su expiación. Y entonces llegó el momento en el que el pueblo llegó a perder esa conciencia, de tal manera que ellos pecaban deliberadamente y decían, al cabo llevamos nuestro cordero y nuestros pecados van a ser perdonados. Pero ya cuando llegamos al tiempo de Isaías, Dios está hastiado ya de tantos sacrificios y empieza a decirle al pueblo, porque ya estoy harto de tantos sacrificios, obediencia es lo que quiero y no sacrificios. Y entonces vemos que en Isaías, desde el capítulo 1, verso 18, Dios llama al pueblo a venir y le dice, vengan y vamos a hacer cuenta, vamos a ponernos a cuenta, ¿verdad? Y entonces le dice que si se arrepienten, y aun que si su pecado es tan negro, dice que vendrán a ser como blanca lana. Entonces ya Dios está ofreciendo, desde el comienzo de los escritos de Isaías, Dios está ya dándole una promesa de salvación a su pueblo. Entonces, llegando todo ello, ¿verdad?, Jesucristo viene,
nace, tiene su ministerio, prepara 12 y tiene que morir. Y vemos aquí en el capítulo 53 de Isaías esta profecía de cómo el siervo de Dios, el siervo sufriente, el siervo no abrió su boca y él padeció como un cordero llevado al matadero, ¿verdad? Para cubrir los pecados a todo el mundo. Y entonces llegamos al punto donde todos los que hemos nacido en este mundo, todos desde Adán hasta este punto, necesitamos a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y nosotros. Bien, entonces leímos ahí en Juan capítulo 1, verso 29, y que Juan, ¿verdad?, el siguiente día cuando le vio venir, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia tradicional, la iglesia católica, cada vez que ellos tienen, ¿verdad?, la comunión, ellos también expresan esa palabra, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si usted ha sido católico toda su vida o viene de esta iglesia tradicional, usted ha escuchado esa palabra ahí, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí en Isaías capítulo 53, la afirmación notable se hace en el versículo 7, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él es un cordero que es llevado al matadero, y la imagen, ¿verdad?, es inescapable para los judíos, porque ellos están oyendo la profecía, están leyéndolas, la conocen. Ellos vivieron en tiempos antiguos en una sociedad agricultural, una sociedad constituida por cosechas, granos, valles planos, ¿verdad?, donde ellos podían tener vides en los costados de los montes y estaban muy familiarizados con los animales, en particular, ¿verdad?, con las ovejas. Las ovejas eran parte medular de su vida debido a la lana, eran vitales, y debido al alimento también usaban la lana para hacer sus ropas, ¿verdad? Así es que esa era parte de la alimentación de ellos. Mataban, comían, la trasquilaban, ¿verdad?, la mataban. Esa era una parte muy conocida de la vida en los tiempos antiguos en la tierra de Israel. Entonces las mataban para comérselas, las mataban para hacerse vestidos, para hacerse ropa, y aquí se les presenta su Mesías como un cordero que va a ser matado. Quizás ustedes han tenido experiencia acerca de los borregos o ovejas, como los conoce usted, ¿verdad? Los borregos, esas son las ovejas. Tienen diferentes nombres de acuerdo a su edad, ¿verdad?, en tamaño. Cuando es antes de un año es un cordero, ¿verdad? Ya pasando eso, ya es un borrego, es una oveja, macho o hembra. Y así, ¿verdad?, hasta llegar ya cuando tienen cuernos y todo eso, ya se le da otro nombre como carneros, etcétera. Entonces, según la edad de ellos, la etapa, ¿verdad?, van teniendo un nombre. Entonces, la parte de la matanza es la realidad, el cordero solamente es una analogía. Entonces, si usted de alguna manera está familiarizado con ello, yo no sé usted, ¿verdad? Yo fui pastor de chivos y no voy a repetir algo más que fui porque ¿verdad? Fui pastor de chivos, y los que conocen los chivos son bien traviesos, ¿cierto? Se comen hasta todo, mastican y bueno, es la naturaleza en estos animalitos, ¿verdad? Los chivos, muy diferentes que las ovejas. Las ovejas no son traviesas, ¿verdad? Las ovejas son bastante mansas. Las ovejas se pierden muy fácil. En otras ocasiones hemos visto las características de una oveja: no distingue muy de lejos, por eso siempre andan en manadas, y una que se desbalaga se pierde fácilmente. No pueden regresar al lugar, al corral, no es posible para ellas. Se atemorizan muy fácil, ante el peligro se quedan frisadas, dicen en inglés, ¿verdad? Se quedan paralizadas, no se mueven, ¿verdad? Y son presa fácil del enemigo. Entonces el Señor en esa analogía nos compara con la oveja, y así muchas veces nos comportamos como hijos de Dios, como cristianos, con temores. O sea, ¿verdad? Es por esa razón que digo muchas cosas y a veces me voy saliendo, pero volviendo otra vez al punto, la oveja, mis hermanos, mientras es trasquilada,
sabe que muchas veces es dañada, su piel es cortada, fracturada, y la oveja no se queja. La oveja no grita, la oveja no llora, la pueden estar maltratando y ella no gime, no hace nada. Pareciera como que si no sintiera el dolor. Pero es así, es una característica de ella, ¿verdad? Y entonces dicen que hay allá en Nueva Zelanda, en Austria, donde hay gran cantidades de ovejas, ¿verdad? Se miran manadas enormes, grandes, y yo sé que en alguna ocasión usted lo ha visto por YouTube o en algún programa, en algún reportaje, pero dicen que en esos lugares también se conocen a unas ovejas que las entrenan, ¿verdad? Específicamente para guiar a las otras al matadero. ¿Sabe cómo le llaman a esas ovejas? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Las ovejas Judas. A mí también me sorprendió, ¿verdad? Pero me sorprendió que así le llamaran, pero en realidad, de acuerdo a la Escritura, fue Judas quien, ¿verdad?, llevó al matadero a nuestro Señor Jesucristo. Fue quien lo vendió, fue quien, ¿verdad?, dio la señal de quién era para que pudieran arrestarlo. Bien, entonces, este capítulo ve hacia adelante a la muerte de Cristo, pero también mira hacia atrás. Mire cómo está escrito como en tiempo pasado. Dice angustiado, afligido, ¿verdad? Y está diciendo como si hubiese sido en el tiempo pasado. Pero en realidad, mis hermanos, este escrito no solamente es para nosotros poder entender lo que, bueno, ahora 2000 años después, ¿verdad? Podemos decir, él fue angustiado porque ya lo pasó. Pero 700 años antes de que eso sucediera estaba siendo escrito de esa manera, como en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Israel todavía permanecería con los ojos cerrados, sin entendimiento, para poder recibir al Mesías en el tiempo establecido por Dios, que Él venía a rescatarlos, pero ellos no pudieron verlo. Pero ni siquiera hoy día todavía se han dado cuenta, sino que cuando el Mesías venga de nuevo, pero ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en todo su esplendor, en todo su poder, y entonces ellos verán esto no solamente ahora como un cántico, sino como una confesión. Como una confesión de que ellos lo vieron angustiado. Ellos no solamente lo leyeron, sino aquella generación que le tocó aún vivir y ser parte de aquellos que acusaron, que señalaron, que fueron testigos falsos, de aquellos que dijeron, pues caiga tu sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todas esas tribus, dice, que se lamentarán, capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis, nos dice, he aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá, dice, aún aquellos que le traspasaron. Entonces ellos vendrán ahora, pero con un cántico triste, en forma de confesión, ¿verdad? Y llorarán, por el ungido, porque Él fue oprimido, fue afligido, Él fue llevado como un cordero al matadero, Él guardó silencio y Él lo hizo por todas las transgresiones de ellos, como lo dice en el verso 8. Entonces, usted tiene una perspectiva maravillosa de este capítulo, mientras que una profecía de la cruz solo es de manera secundaria. Una profecía de la cruz primordialmente es una profecía de la conversión futura de Israel. El apóstol Pablo también lo dice en el capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Habla acerca de la salvación de Israel, ¿verdad? Y él ora, comienza diciendo, creo es ahí, que él ora porque Israel sea salvo, y al final él cita alguna escritura del Antiguo Testamento para decir que finalmente Israel será salvo. Entonces, Dios espera que todos, ¿verdad?, vengan a ese conocimiento, a esa confesión verdadera, se arrepientan de ese rechazo que hicieron a Jesucristo. ¿Usted cree que cuando el Señor Jesucristo dijo que nos iban a rechazar, pero dice, no te preocupes, a mí me rechazaron primero? ¿Usted sabe que si Jesucristo viviera en estos tiempos, la gente lo rechazaría? Sí, la respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay gente que sigue en contra del cristianismo, en contra de los evangélicos, en contra de usted por ser cristiano. Hay gente que no lo quiere usted porque usted es cristiano. Hay gente que lo odia a usted por ser cristiano. Hay gente que lo lastima a usted porque usted es un cristiano, porque usted es diferente. Y entonces,
Como no pueden alcanzar a donde está Jesucristo para hacerle daño, pero usted es la representación de Él, entonces a usted le daña. Esa es la prueba de que si Jesucristo estuviese aquí hoy, la gente lo trataría de la misma manera. Porque como no lo alcanzan a ellos, pero lo alcanzan a ustedes, entonces podemos ver que el mundo no ha cambiado. La gente no ha cambiado. Y a veces la pregunta es, si usted hubiera estado ahí cuando estaban diciendo, ¿a quién te soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué hubiera usted dicho? Porque usted ha creído. Puedo decir en esta tarde que usted hubiera escogido creer en Jesús, el inocente, el justo, el santo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente hubiera gritado, suelta a Barrabás. Y en estos tiempos siguieran gritando lo mismo. Somos salvos, escuche bien, debido a que creemos en que Él fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga nosotros fuimos curados. Somos salvos porque en el verso 6, creemos que Él cargó todos nuestros pecados. Nosotros somos salvos porque en el verso 8 también dice que Él fue cortado por nuestras transgresiones. En el verso 10 dice que le agradó al Señor afligirlo, colocándolo en sufrimiento para que Él se convirtiera en una ofrenda de culpa por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento era necesario que las familias trajeran un cordero para ser sacrificado, hubiera un derramamiento de sangre. Ahora para nosotros no tenemos que venir y traer un cordero, ¿verdad? Como sacrificio para que cubra nuestros pecados, porque el cordero pascual, el cordero que fue sacrificado por nosotros, se llama Jesucristo, y Él fue sacrificado hace 2000 años, y fue el sacrificio perfecto, fue el sacrificio que solamente Dios, el único sacrificio que Dios aceptó. Entonces, ¿qué necesitamos para convertirnos en un cristiano? Para convertirnos en un cristiano, un verdadero cristiano, nosotros tenemos que creer en ese sacrificio, el sacrificio sustitutivo que hizo Jesucristo por nosotros a nuestro favor en la cruz. Pero algún día la nación entera de Israel podrá creer eso. Por ahora todavía permanecen con un velo, pero damos gracias a Dios porque nosotros, no siendo judíos, no siendo parte de Israel, ahora nosotros podemos ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Dios nos extendió esa invitación a nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, Dios tiene una salvación futura para Israel escrita en detalles, y eso usted lo puede corroborar en el capítulo 31 de Jeremías, en el capítulo 34 de Ezequiel, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo lo escribe, y lo que promete aquí en Isaías 53 también, en esas palabras de confesión. Entonces, Israel será salvo. Entonces, lo que pueda suceder en la historia inmediata en el Medio Oriente, Dios preservará siempre a su pueblo. Cuando vemos en todas las situaciones de peligro que está Israel, tan pequeño Israel, cuando usted mira todo el mapa de todos los continentes y usted mira Israel realmente es algo tan pequeño, un territorio tan pequeño comparado con naciones tan grandes. Y cuando vemos todas aquellas naciones que vienen en contra de él, Irak, y en verdad que también son pequeños, pero Egipto y a Israel rodeado de tantos enemigos por siglos, mis hermanos, y que han querido acabar con Israel y no han podido. ¿Sabe por qué? Tan fácil como eso. Porque es el pueblo escogido de Dios. Hace unos días les decía que nosotros no podemos maldecir o estar en desacuerdo o simplemente no apoyar a Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de Dios, y hay una promesa para ellos, y eso no es revocable, ¿verdad? Porque las promesas de Dios son así, no pueden ser revocadas. Entonces, todo aquel que bendice a Israel será bendecido, aquel que maldice a Israel será maldecido. No Israel, sino el que maldice a Israel. Entonces, esa es una protección que
que Dios ha puesto en su pueblo. No que necesariamente Dios tiene que estar ahí, sus ojos puestos ahí, sino que hay mandamientos, hay leyes espirituales que Dios ha puesto ahí alrededor de su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Entonces los judíos estaban muy familiarizados con animales sacrificiales a lo largo de su historia, desde Levítico, ¿verdad? Desde que fueron instruidos para cómo debían presentar esos sacrificios, pero eso se remonta mucho más allá atrás, cuando Abel, ¿verdad?, trae sacrificio, le ofrece sacrificios a Dios de sangre. También Abraham se le dice que ofrezca a su hijo en el altar, conforme Abraham levanta el cuchillo para meterlo en el corazón de Isaac, el ángel de Jehová lo detiene, ¿verdad?, y Dios provee para el sacrificio. Se les había instruido de que el pecado causaba la muerte, y Ezequiel también habla que el alma que pecare, esa morirá. La demostración de eso es todo animal sacrificial que fue matado a lo largo de toda la historia de Israel. ¿Se imagina? ¿Tiene usted una idea, un cálculo de cuántos animales tuvieron que haber muerto? ¿Cuántas familias habían en Israel desde entonces hasta que vino el Señor Jesucristo? ¿Cuántos sacrificios se hacían diariamente y cada año por todo el pueblo? ¿Se imagina aquellos sacerdotes inundados hasta los tobillos de sangre diariamente? Es triste imaginarse. Hace unos días les decía que ahora para algunos hermanos les comentaban que ahora para nuestro aniversario, ¿verdad?, como iglesia, queríamos que, dije, pues matamos unas ovejitas, ¿verdad? Y dije, ay, no, pobrecitos, ¿verdad? Bueno, pues los matamos de todos modos. El que no quiera comer, pues, que ayude. Y entonces, estamos acostumbrados a ir al mercado a comprar carne, ¿verdad? Ya sea de res, de puerco, de la que más le guste, ¿verdad? Las codornices enteras, etcétera, ¿verdad? Y las traemos a la casa y las cocinamos, ya están, ¿verdad?, sacrificadas y todo eso. Pero cuando tenemos animalitos en la casa, qué difícil es poder deshacernos de ellos. Yo crecí en mi pueblo, allá en la casita con mi madre, donde teníamos patos, pollos, chivos, ¿verdad? Y gracias a Dios por todo ello. Y cuando mi mamá, por culpa de alguno de nosotros que cumplía años, pues tenía que matar un animalito, ¿verdad? Y nos teníamos que comer, porque pues, ¿verdad?, era de las únicas veces que comíamos carne. Así es que había que aprovechar, ¿verdad? Lo sentimos, papito, pero pues, ¿verdad?, te vemos en el platito. Entonces, nos acostumbramos así, ¿verdad? Pero hoy día, si usted tiene por ahí unos pollitos, unas gallinitas que le crece ahí en su patio, ¿verdad? Algunos, especialmente a los nacidos aquí, a los que no les tocó vivir esa parte, dicen, ay, pobrecito, ¿verdad? Y sienten que, ay, no les va a dar hambre en un mes. Bueno, fuera para algunos, ¿verdad? Quieren perder libros. Pero qué difícil se convierte. Pero ahora imagínese este cuadro, todos los días sacrificando animales, o sea, desde borregos, ¿verdad? Las ovejas, los palominos que traían y todo ello, solamente porque el pueblo había pecado. Bien, entonces el pueblo judío estaba muy familiarizado con esto, la muerte de los animales diariamente. Se imagina la gran cantidad de números de animales muertos por siglos y siglos, todavía hasta el año 70 después del Señor Jesucristo, que es cuando vino la destrucción del templo y ya no hubo sacrificio. Desde entonces para acá no ha habido sacrificio porque no hay templo. ¿Se da cuenta? Y hoy en día escuchamos por ahí que ya están en planes de construcción, ya están en preparación para pero este es otro tema, ¿verdad? Los sacerdotes están preparando para comenzar una vez más con todo ese ritual. Hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca de leyes, ¿verdad?, que ya no estamos bajo la ley antigua, es a ese tipo de ceremonial, ritual, de leyes, de sacrificios a las que nosotros ya no pertenecemos. Pero no quiere decir que ya los 10 mandamientos son obsoletos para nosotros, por supuesto que no. ¿Ok? Tenemos que guardar el día para el Señor, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que no matar, ¿verdad?, no adulterar, todos los mandamientos y seguir todas las instrucciones que la palabra nos da. Entonces,
Habían animales sacrificados en el templo, en el tabernáculo diariamente, y todo eso demostraba que tu pecado demandaba la muerte. Entonces, ellos no fueron salvos, escuche bien, por el ritual. No importa cuántos sacrificios, cuántos animales hayan traído, ¿verdad? Ellos no fueron salvos por ello. Ellos fueron salvos por arrepentimiento y confianza en Dios, en que Él fuera misericordioso a ellos. Entonces, ellos sabían que no había perdón en el animal. Ellos sabían que no había satisfacción en el animal. Pero ¿cómo lo sabían? Porque tan pronto como ofrecían un sacrificio, tenían que seguir trayendo otro y otro y otro y otro día, cada día del año. Entonces después, con más sacrificios, está el día de Yom Kippur, más sacrificios en la Pascua, sacrificios personales, etc. Entonces, el Mesías matado como un cordero. Si usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad?, acerca de ver cómo un animalito, un cordero, cuando es matado, no gime. Ninguno de los sacrificios previos a la muerte del Mesías satisfació a Dios. Pero una vez que Jesús fue muerto, escucha bien, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, dejando descubierto aquel lugar santísimo. Lo que quiere decir es que todos los sacrificios después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron cancelados, porque Dios destruyó el templo usando a los romanos, ¿verdad?, poco después, allá por los años 70. Entonces, el sistema entero terminó porque el sacrificio que Dios escogió había sido ofrecido cuando Jesucristo vino. Juan lo reconoció. Juan, escucha bien, Juan vino 400 años después, durante los 400 años de silencio no hubo ningún profeta, ninguna revelación de Dios, no hubo comunicación de Dios para su pueblo. Entonces, entre el último profeta y Juan habían pasado 400 años. Entonces, Juan viene como el mensajero, el heraldo, el que presenta, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cuando el presidente entra a la ¿cómo se llama?, a la sala de la Unión, ahí donde él da ¿cómo se llama?, su reporte, ¿cómo se dice? Discurso, ¿verdad? Entonces, hay alguien que lo presenta siempre, ¿cierto? Alguien que entra y bueno, los reyes acostumbran, el heraldo lleva un bastón con el que golpean, ¿verdad? Es como ¿cómo se llama eso?, el que usa el cetro, ¿verdad?, de un rey, ¿verdad? Y golpean, ¡pam, pam, pam!, para que la gente ponga atención, así como yo a veces los despierto aquí, ¿verdad? Entonces, y para que la gente ponga atención, y en ese momento de atención guardan silencio, y entonces su majestad fulano de tal aquí, ¿verdad?, el presidente de las naciones, ¿verdad? Entonces, así. Entonces Juan venía en ese sentido, ¿verdad? Él como el heraldo. También Isaías escribe acerca de él. Él dice: este es el voz que clama en el desierto, enderezad el camino para el Señor, ¿verdad? Él es del quien también Malaquías escribió que habría de venir alguien antes que el Señor. Entonces el Señor viene, es anunciado por Juan, un día después se aparece. ¿Y cómo es que Juan presenta a Jesús? Él no dice: he aquí el rey de los judíos, ¿verdad que no? Como leímos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo de Israel tenía que entender eso, porque sabían que era lo que hacía un cordero. Pero aquellos solamente cubrían. Pero este dice que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan no explica nada. Había suficiente en Isaías 53 para entender que el Mesías vendría como un cordero y un sacrificio por el pecado. Uno iba a ser matado e iba a guardar silencio en la matanza. Israel tendría su rey vivo, exaltado, pero solo después de que él fuera un cordero moribundo y un cordero rechazado. Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha creído, usted es un hijo de Dios. Usted no le ha rechazado, usted le ha recibido y ha creído en Él como el Cordero que ha quitado el pecado suyo, el que tomó su lugar en la cruz porque a usted le tocaba morir por su pecado. Ahora el hombre no es necesario, no tiene que morir por su pecado. Tiene que solamente aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros cuando hacemos la invitación decimos, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador? Y en realidad lo que le estamos diciendo es, ¿te gustaría aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti? ¿Creer que Él es el Salvador tuyo? ¿Que Él ya pagó tu deuda en la cruz? ¿Que ya tú no necesitas morir por tu pecado e ir al infierno? Sino que ahora tú eres salvo por medio de ese perdón. Ahora eres un hijo de Dios e irás al cielo. Porque el Señor Jesucristo dijo, he aquí, dice, yo voy a volver por ustedes. Voy a preparar lugar para que donde ustedes están, donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que estén conmigo. Y luego dice, luego vendré y los tomaré conmigo, ¿verdad? Hablando de, ¿verdad? Al rapto, vendré y los tomaré conmigo. Y alguien le pregunta, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese ratito que mi hermano preguntaba, ¿verdad? Acerca de quién se aprendió un verso, ¿verdad? Y bueno, algunos me ganaron con mi repertorio. Qué bueno que usted se conoce, ¿verdad? Y sabe que cuando alguien nos está preguntando así como que entra una presión y como que se nos olvida todo, ¿no es cierto? A mí me pasa también. Yo no sabía qué decir cuando, ¿verdad? Pero bueno, pude haber dicho varios. ¿Qué estoy diciendo? El Evangelio es acerca del pecado, mis hermanos. Es acerca del juicio, es acerca de la expiación, es acerca de la muerte. De eso se trata la salvación, es acerca del sacrificio, es acerca de la sangre. El Evangelio es acerca de la opresión, de aflicción, de juicio, de ejecución, ser herido. Es acerca de las iniquidades, transgresiones, del pecado. Ese es el Evangelio. Así es como tiene que ser entendido y explicado. Claro que en la tendencia actual tiende a apuntar a un mensaje inofensivo, una referencia, ¿verdad?, reducida, marginal a Cristo. Pero pecado, sin embargo, el pecado que persevera con paciencia y con disposición es afligido con una muerte tan brutal. El Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Solo hay una respuesta posible. ¿Quién es este que sufrió tal contradicción? Y esa es el siervo de Jehová, quien es el Mesías, quien es Jesús. Él es el siervo silencioso, sufriente, el siervo que no abrió su boca, que padeció, que sufrió sin quejarse. Y esta es la muerte sustitutiva del siervo voluntario con esa disposición. Él quiso hacerlo por ti y por mí. Todo comienza con su arresto a la mitad de la noche en el huerto. Continuó con los juicios falsos, porque se tuvieron que conseguir algunos testigos falsos que dijeran de una manera tergiversada que lo habían escuchado decir, ¿verdad?, que era cierto a lo que los acusadores decían. Después de eso vinieron los abusos al que él fue sujeto. Una tortura no solamente psicológica, sino que también física. Esa la enfrentó. La injusticia terrible de entregarlo a los romanos. Después la manera en la que lo trataron, abusaron de él físicamente. Saben que los romanos habían adoptado las peores formas de tortura de los persas. Y cuando usted estudia un poco acerca de todos los aditamentos, las herramientas, todo aquello que ellos usaron para martirizar al Señor, como los pedazos de hueso amarrados a puntas de cuero,
hacían tanto daño cuando golpeaban en el cuerpo del Señor, arrancándole pedazos de piel. Entonces todos esos abusos, después la manera en la que lo trataron, cómo lo escupieron, ¿verdad? Tratando de condenarlo mediante testigos falsos que daban falso testimonio, su tiempo ante Herodes, ante Pilato, todo el maltrato por parte de los judíos, los romanos. Se imagina a su misma gente, su mismo pueblo diciéndolo: mátalo, crucifícalo, es un mentiroso, es un impostor, ante alguien que jamás había cometido un crimen. No había ninguna prueba, ninguna culpabilidad se había establecido. Incluso en Lucas 23:15 Herodes lo declaró inocente 3 veces. En Lucas capítulo 23 Pilato dice que él es inocente también 3 veces. Y pues Pilato era el gobernador, entonces fue un veredicto legal, 3 veces inocente. Sin embargo, el pueblo arremetió contra él, y aún así los líderes de Israel, los líderes judíos, con consentimiento del pueblo, empujaron a Pilatos para seguir su triple declaración de la inocencia de Jesús con un llamado a la ejecución. Eso es lo que él hace en Lucas 23:25. Él fue angustiado. Por esa razón que cuando él está orando, su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Él fue afligido, pero él permitió todo eso. Él pudo haber parado todo eso. Él pudo haber solamente abierto su boca y con eso era más que suficiente poder haberse defendido ante Pilatos, ante Herodes, ante todos los que lo estaban interrogando, y aún ante su mismo pueblo. Él se humilló a sí mismo. Entonces él permitió que lo afligieran. Pablo, posible que tenía esa misma idea cuando escribe a Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 11, donde dice que él se humilló a sí mismo. A sí mismo, o sea, ¿por qué lo permitió? Cuando Pedro saca la espada y le mocha la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, a Malco, ¿verdad? Él le dice: guarda tu espada. ¿Acaso no crees que yo puedo clamar a mi Padre y pedirle una legión de ángeles y parar todo esto? Pero entonces no se cumpliría la voluntad del Padre. Entonces los pecadores no sufren en silencio. Nosotros no sufrimos así. Está la voz de la culpabilidad cuando sufrimos por nuestros pecados, ¿no es cierto? Aun cuando somos acusados justamente o injustamente, siempre vamos a levantar nuestra voz. Siempre vamos a querer ser hallados inocentes. Entonces, pero cuando nosotros somos culpables ante Dios, nosotros levantamos nuestra voz para confesar nuestros pecados, para pedir perdón por nuestras faltas. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Le pasó al salmista, a David, ¿verdad? Cuando él clama a Dios por perdón, dice: lávame, límpiame, hazme más limpio. Ese es el clamor del pecador culpable, porque él dice: contra ti solo he pecado. El clamor del pecador inocente es Job, quien repetidamente clama a Dios por su inocencia. Job capítulo 7 del 1 al 13, él estaba en gran situación difícil. Él está diciendo: Dios, ¿por qué está pasando esto? Yo soy un hombre inocente, no soy culpable de aquello de lo cual aún mis propios amigos me están acusando que soy culpable. Los pecadores no sufren en silencio. Clamamos a Dios por perdón. Y cuando sufrimos por inocencia, clamamos a Dios y preguntamos ¿por qué? Pero Él sufrió en silencio. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por angustia, por dificultades? Y no digo por tribulación, porque esa es una palabra grande. Tribulación la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Tribulación la que vivió el apóstol Pablo, al ser apedreado, al ser torturado. No solamente una vez, fue dado por muerto en alguna ocasión, le dieron varazos, dice que 40 menos 1, eran 39, ¿verdad? Varazos. Entonces fue castigado, fue apedreado. Entonces no podemos considerar que nosotros hemos pasado por tribulación parecida.
Tribulación es cuando hemos sido oprimidos de tal manera que sentimos que nos desmenuzan, que nos hacen polvo. No hemos llegado a ese punto. No hemos llegado al punto cuando Job pierde absolutamente todo, hermanos, todo. Se le vaciaron las cuentas del banco y se quedó sin recursos para empezar de nuevo. ¿Se imagina usted alguien que se quedó sin nada de un momento a otro? Se quedó sin hijos, se quedó sin familia porque aún su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Y entonces yo creo que después de esa confesión que la mujer hizo ante Job, yo creo que Job dijo: yo temo a Dios, tú no, así es que no me conviene estar a mi lado, ¿verdad? Y yo creo que le dio carta de una vez de repudio, divorcio y como una 10, y váyase, no la quiero ver. Y luego no solamente eso, sino que dice que vino una sarna, ¿verdad? Dios estaba permitiendo que esta prueba viniera a su vida. Dice que un mal que desde la planta hasta la corona de la cabeza. ¿Alguna vez usted ha estado así? En una angustia tan terrible así, y no sabe si algún día va a salir de eso. Pero aún así, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún de las cenizas Él puede levantar. Quizás no fueron esas las palabras, pero sé que era un hombre que confió de tal manera en Dios. ¿Hasta dónde nosotros hemos sido probados? Pero mire, el siervo no abrió su boca. Él ha sido casado a la mitad de la noche, encontrando en el huerto de Getsemaní, orando con sus discípulos. Después de la medianoche ha venido a él. Entonces vemos cómo el maltrato, la tortura, el tormento, la custodia, abusado de maneras inimaginables, llevado a la ejecución sin oponer ninguna resistencia. Eso significaba que Él era el Cordero sacrificial, porque solo en la muerte del sacrificio es quitado el pecado. Cuando Jesús murió, al final de los 3 años de su ministerio, algo bueno, podemos decir, algo que salió bueno de todo lo malo, y esa fue la razón misma por la que Él vino. Él vino a cumplir. Él es el Cordero de Dios que habla Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue inmolado. Escuche bien, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía visualizado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce absolutamente todo. Y ahí surgen muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, si Dios sabía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ningún sacrificio fue jamás tan perfecto. Ningún sacrificio jamás fue tan puro. Y aquí está el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, aceptable a Dios, escogido y elegido por Dios, muriendo por usted y por mí. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos muchas gracias. Cuando estudiamos acerca de esta soteriología del Antiguo Testamento, y este es el punto más elevado del Antiguo Testamento, cuando el Mesías es profetizado acerca de su sacrificio, matado por cada uno de nuestros pecados, por causa nuestra. Enviaste a tu siervo, Señor. Él es el que te obedece ahora porque se convirtió en tu esclavo y estuvo a tu servicio. Fue castigado por nuestro bienestar. Él fue azotado por nuestra llaga. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Fue traspasado por nuestras transgresiones. Y como hemos visto, Señor, en esta escritura, Él fue quitado de la tierra por nuestras transgresiones, por nosotros que merecimos la muerte. Este es un mensaje, Señor, en el cual el siervo sufriente, silencioso, sumiso, matado, menospreciado, recibe el castigo
el castigo de Dios por la deuda moral enorme de los elegidos de toda la historia humana y pague el precio de rescate por nuestra vida. ¿Cómo pagaremos una salvación tan grande, Señor? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no ofrecerte a ti, Señor, nuestra adoración? Si tú eres un Dios fiel, bueno, que proveíste para nosotros el medio de ser salvos. Muchas gracias. En esta tarde recordamos, Señor, lo que tú hiciste hace 2000 años por nosotros. Pero mientras el pueblo ora, yo quiero hacer esta invitación. Cierren sus ojos todos, que nadie los esté viendo. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha hecho esta decisión, que no ha reconocido lo que Dios ha hecho por ti, esta es la noche de salvación. Hoy Dios quiere quitar toda la culpabilidad tuya, de todos tus pecados, limpiarte, hacerte una criatura nueva, darte la oportunidad de que cuando dejes este mundo tengas el cielo seguro. Todos los que venimos a este país venimos con el sueño, con el deseo de algún día poder estar en todas las formas bien, cumpliendo con las leyes, con las autoridades, obteniendo una ciudadanía. Si a usted le ofrecieran la ciudadanía para poder permanecer y ser ahora ciudadano de esta gran nación, creo que usted no lo dudaría una sola vez. Inmediatamente usted aceptaría, porque hay beneficios, porque hay bendición en ello. Pero ahora yo le estoy ofreciendo la invitación más grande, porque usted se convertiría en ciudadano del cielo, el mejor lugar, el lugar que Dios ha preparado de descanso para todos aquellos que crean en Él. ¿Te gustaría aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Eso significa recibir en tu corazón esa salvación, el perdón de tus pecados. ¿Te gustaría hacerlo? Solamente levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Es una gran oportunidad que si no lo has hecho, hoy puedes hacerlo. ¿Te gustaría hacerlo? Quiero hacer una oración también en esta noche. Esta es otra invitación. Quizás en esta noche Dios habló a tu corazón. Quizás se te había olvidado el precio que Él tuvo que pagar por ti. Y quizás en tu caminar con el Señor has sentido que has menguado, que has sido débil, que has flaqueado, que le has fallado. Y que quizás eso te ha desanimado a seguir con aquel ardiente y fervoroso ánimo que tenías antes para servirle. Pero en esta tarde Dios te ha recordado lo que Él pagó por ti, el precio que costó tu salvación. Yo solamente quiero invitarte. ¿Te gustaría una vez más servir al Señor con todas tus fuerzas? Haz ese compromiso con Dios. Dile: Señor, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la salvación que me has dado. Ahora yo quiero cumplir contigo sirviéndote. Sé que no puedo pagar de ninguna forma el precio de la salvación, pero quiero servirte y con un corazón limpio. ¿Te gustaría hacer ese compromiso? Solamente díselo al Señor. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero en lo que quieras servir, siempre hay lugar para servir al Señor. Ven y habla conmigo o con los líderes de algún ministerio donde a ti te guste servir. Siempre hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por este tiempo.